¿Qué tal mi gente? Omar Castellano de Omaca Racing por aquí. Como pueden ver, estamos en este escenario improvisado en nuestra casa, acogiéndonos a la cuarentena por esta situación que nos afecta a todos, esperando que pase lo antes posible y sin daños mayores. Quisimos aprovechar la oportunidad, sin embargo, para llevar esta edición especial de Detrás de la Construcción para ver qué ha pasado con nuestro proyecto, cuál es el próximo paso. ¿Nos acompañan? Bueno, y para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, Detrás de la Construcción comenzó con la historia de Omaca, de dónde venimos, nuestro primer chasis, primera vez en la pista, nuestro primer choque, nuestro primer podium. Todas esas experiencias que nos hicieron lo que hoy somos. Como consecuencia de ese aprendizaje decidimos hacer un chasis nuevo. Adquirimos un BMW E46 2002 con la intención de pasar todo de un carro a otro y que fuera más fácil esa transición. Vimos con Eduardo Grau la importancia del roll cage, del diseño de los tubos, el diámetro, cómo doblarlo y esos pequeños detalles en el episodio 2. Lo que nunca pensábamos que era tan importante para lo que tiene que ver con el desempeño del carro, pero sobre todo con la seguridad. Como ustedes ya sabrán, en Omaca Racing nos encanta hacer vivir la experiencia de Drift Omaca a nuestros fans, a nuestros amigos y a todo el que nos acompaña. Pero esa experiencia también viene con responsabilidad de colocarle un casco y una balaclava certificada a la persona, un asiento que esté bien ajustado al chasis del vehículo, los cinturones de seguridad. Todos esos detalles y cómo funcionan e interactúan entre ellos comienza ahora con el diseño del roll cage, para que esa experiencia te siga transmitiendo la adrenalina que solo el drift te puede dar. Tú acabas con tu nombre. Yo tengo la sangre como 3000 por hora. Vivan esta experiencia, esto es lo máximo. Bueno, ya pasada la experiencia de adquirir el chasis, hacer el roll cage y todo lo del diseño que les comenté, nosotros como equipo quisimos hacer algo diferente. Recuerdo que un amigo en común del taller pasó por allá y estaba viendo todo lo que hacíamos, se emocionó mucho y nos dijo, pero ¿por qué ustedes no hacen algo diferente, un bumper o algo que le dé un poco más de vida al proyecto? Y dijimos, sí, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer algunas pruebas. Ahí apareció un bumper de BMW, le colocamos el bonete, los guardalodos y vimos ese resultado. Dijimos, wow, ¿qué tenemos que hacer para que eso quede así? Bueno, y ante este reto, Eduardo alineó los planetas para que estas piezas cayeran donde tenían que caer, no alterar la armonía del chasis. Y luego de esta adaptación iniciamos con el white body. Ahí nos apoyamos de nuestro amigo de Ney Fibra, que realizó unos moldes customizados para el carro. Definitivamente un trabajo que tomó un tiempo, pero al final valió la pena. Ahí comenzó a verse el chasis ya un poquito mejor elaborado y más cerca de lo que queríamos. Luego vino el momento de la pintura. No habíamos calculado bien que no podíamos ponerle las suspensiones y todo lo que tenía que ver con los trenes sin las adaptaciones que queríamos hacerle para llevarlo a pintar y retornarlo otra vez a tiempo para lo que necesitábamos. Eso trajo sus retos. Tuvimos que transformar un poco ahí el taller para que ese residuo de la pintura, el polvillo de las lijas y todo lo demás, pues alterara lo menos posible los otros carros y todo lo que había en el taller. Yo les confieso que de la idea inicial y el chasis que habíamos recibido a lo que estaba ante nuestros ojos, wow, era un cambio del cielo a la tierra. Ver ese engine bay pintado ya, el roll cage, todo el exterior con el brillo, wow, había una gran diferencia. En ese momento fue que entendimos que definitivamente este proceso iba a ser parte de un gran sueño de Omaca Racing hecho realidad.
Y no se pierdan nuestro próximo episodio, como pudieron ver luego de estos excelentes resultados en todo lo que tiene que ver con el exterior y el look del carro. Tenemos ahora nuevos retos. Si quieren saber cómo nos adaptamos a esos retos, qué pasó con el interior, qué hicimos con el motor, la transmisión y prender el carro finalmente, ¿qué dicen? ¿Nos acompañan? Nos vemos en breve.